Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la identidad ocupacional dentro del campo de la orientación vocacional y profesional. Para empezar, vamos a hacer una definición de lo que es la identidad. Esta palabra viene del latín identitas, que significa el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. La identidad también es la conciencia de una persona que tiene esa persona de sí misma que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. En este sentido, la idea de identidad se asocia con algo propio, con una realidad interior. Ahora veamos qué es la identidad ocupacional. Esta es la autopercepción a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales, entendiendo por ocupación el conjunto de expectativas de rol. Y por rol entendemos una secuencia pautada de acciones aprendidas, ejecutadas por una persona en situación de interacción. El sentimiento de identidad ocupacional se ha gestado sobre la base de las relaciones con los otros. En estas relaciones, algunos aspectos merecen atención particular, como la génesis del ideal del yo, las identificaciones con el grupo familiar, las identificaciones con el grupo de pares y las identificaciones sexuales. Ahora veamos qué es la identidad vocacional. La identidad vocacional es un proceso expresado en términos ocupacionales y profesionales. Generalmente es un proceso consciente e inconsciente que implica la elección y preparación de una profesión, así como su progreso a futuro. Además, este proceso de elaboración de la identidad vocacional se logra integrando aspectos de la identidad personal. No se trata de una elección en determinado momento, tampoco de una elección innata, sino que es una construcción que se inicia desde la infancia. A través de la exploración del entorno, del juego y las asimilaciones de los roles sociales, y se consolida entre la adolescencia y la juventud. En psicología, la persona puede desarrollarse adecuadamente cuando alcanza su identidad vocacional. Esto implica elegir una actividad por encima de otra y además expresa la integración del ideal personal de vida, teniendo en cuenta el contexto social de la realidad. Ahora esto tiene sus implicancias. Primero tiene que haber un conocimiento personal. Esto es el reconocimiento de las fortalezas y debilidades, así como de gustos e intereses. Es fundamental para la autovaloración personal, la cual es necesaria para el desarrollo de la identidad vocacional. Este conocimiento personal se da a lo largo de la vida y se inicia a partir de las primeras interacciones, especialmente con los padres. Con el paso del tiempo, el conocimiento personal implicará el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto. Sin embargo, esto se logra con el adecuado acompañamiento de los adultos y la calidad de la educación que permite a la persona su conocimiento y valoración. Finalmente, este autoconocimiento permitirá la formación de metas y la adquisición de compromisos que permitirán el desarrollo de la identidad vocacional. De ese modo se podrán integrar características de interés personal con las oportunidades y las demandas de la sociedad. Otro aspecto importante es la exploración. Desde la infancia, la persona ha tenido la oportunidad de obtener información del entorno en el que se desarrolla, desde las experiencias que ha tenido a lo largo de la vida. Además, la persona debe procurar buscar información sobre las posibilidades de lo que pretende alcanzar.
y así, en conjunto con el conocimiento personal, llegará a elegir el rumbo que seguirá su vida. Especialmente en la adolescencia es importante la exploración de todo aspecto antes de comprometerse con una opción. Esto va a evitar la incertidumbre y la frustración durante la formación de la identidad vocacional. Bien, otro aspecto importante es el compromiso. Esto implica un previo conocimiento personal, así como la exploración. Luego, tras la elección de una opción, se buscará la dedicación personal para el logro de los objetivos y las metas, gracias al compromiso que éste tiene consigo mismo. A la vez, esto reflejará el proyecto que tiene de vida. Sin embargo, es preciso considerar que en algunas oportunidades el compromiso responde a decisiones prematuras, resultado del poco conocimiento y la falta de exploración. Ahora, estas decisiones prematuras también pueden responder a las expectativas paternas, lo cual además puede generar la postergación de compromisos personales reales. Otro aspecto importante es la visión a futuro. Una vez que la persona ha adquirido conocimiento de sí mismo y ha logrado la adquisición de compromisos para alcanzar sus propósitos, surge en cada quien una expectativa sobre resultados a futuro. Por un lado, es necesario un conocimiento y visión del mundo, es decir, la percepción de la realidad en la que se encuentra la persona. Por un lado, es fundamental conocer las demandas de la cultura y las relaciones cercanas. De modo que poco a poco se va incorporando el rol personal al rol cultural. En este sentido, se trata de que la persona pueda descubrir cómo integrar sus ideales y qué espera en el futuro. En esta visión de futuro, la que motivará e impulsará a cada persona a proyectarse, a delimitar sus metas. Finalmente, es necesario que la visión a futuro que sea construido por la persona incluya sueños ideales, pero sobre todo que sea realista, que estos sueños no estén sobre las nubes, sino que ponga los pies sobre la tierra, que aterrice sobre la realidad y vaya acorde con lo que él vive. Bien, dentro de este campo vamos a ver que existen varios tipos de identidad vocacional. Una de estas identidades es la identidad lograda. Esta identidad lograda es la identidad que implica el pensamiento autónomo, racional y flexible. Esta identidad generalmente se caracteriza por la apertura hacia experiencias e ideas, así como la planificación. Las personas que han alcanzado esta identidad formulan planes más realistas y acordes con sus proyectos de vida. Por otro lado, se asume la adquisición de compromisos luego de una exploración previa de las oportunidades, por lo cual se trataría de un compromiso reflexivo que soporta el desarrollo de la identidad vocacional. Se considera que su visión a futuro es mucho más realista y generalmente con expectativas satisfactorias. Vamos a ver un ejemplo para entender lo que es la identidad lograda. Frente a la pregunta, ¿qué carrera deseas estudiar? Una persona con identidad lograda nos dará la siguiente respuesta. Después de haber hecho una exploración exhaustiva en el campo de X ciencia y reflexionado sobre la misma, elijo por carrera esta que me apasiona y a través de la cual podré desarrollarme, dado que mis actitudes en este plano me capacitan para ello. Esta sería la respuesta deseada, ya que tiene una identidad lograda. Tenemos ahora otro tipo de identidad, es la identidad moratoria. Este concepto ha sido elaborado por Erik Erikson.
En esta identidad, lo característico es el cuestionamiento de las oportunidades y demandas del entorno social. Asimismo, esta identidad implica un estilo reflexivo e intuitivo marcado por la confusión. Sin embargo, también puede ser un proceso para consolidar la autonomía y proyectos personales. La identidad moratoria puede definirse como una etapa de crisis constructiva, en la cual interesa la búsqueda de un camino propio, sin la imposición de valores o metas externas, de manera que se llega a alcanzar una identidad lograda. A ver, para que entendamos esto, vamos a poner un ejemplo de identidad moratoria. Utilizamos la misma pregunta, es decir, ¿qué carrera deseas estudiar? En este caso, esta persona con identidad moratoria nos responderá: aún no sé qué carrera elegir ni en qué seré lo suficiente bueno, pero seguiré explorando acerca de las carreras profesionales y mis propias aptitudes para poder elegir bien. Entonces, no tiene claro lo que quiere estudiar. Bien, vamos a ver otro tipo de identidad vocacional. Es la identidad difusa. Esta identidad está caracterizada por un estilo evitativo o desorganizado. Generalmente la persona no tiene control suficiente sobre su proyecto de vida y futuro. Se niega a tomar una decisión que permita el desarrollo de su identidad. Esta identidad está asociada a la ausencia de exploración, a la incapacidad de establecer compromisos. No está estrechamente en relación con la influencia de los padres, ya que normalmente son los padres que no han establecido límites ni apoyado a la persona. Entonces, hay mucha influencia paterna. Bien, vamos a ver otro ejemplo de esta identidad difusa. Utilizamos la misma pregunta que en las anteriores. ¿Qué carrera deseas estudiar? Esta persona con esta identidad difusa nos responderá: no sé qué carrera estudiar, pero tampoco estoy interesada en explorar opciones en ese tiempo. Bien, ahora pasemos a otro tipo de identidad. Esta es la identidad cerrada. Se trata de aquella identidad en que la persona ha tomado alguna decisión sin explorar y se ha cerrado a otras oportunidades. Aparentemente está segura de la elección. Sin embargo, solo está reflejando decisiones que ha tomado sin previa reflexión. Este tipo de identidad presenta características de un estilo normativo rígido, muy rígido. Generalmente hay conformidad con las indicaciones y expectativas externas, como de padres o profesores. Se aferra a lo que ellos le están indicando, le están mostrando. Por lo tanto, el nivel de compromiso es mínimo, ya que no ha habido reflexión necesaria. Quizás se demuestra seguridad, pero sin pasar por una etapa de exploración o de confrontación de sus deseos con las oportunidades reales de alcanzarlos. Sigamos con el mismo ejemplo para entender lo que es una identidad cerrada. Tomamos entonces la pregunta anterior. ¿Qué carrera deseas estudiar? Una persona, un adolescente con una identidad cerrada nos dirá: bueno, mi abuelo y mi padre fueron abogados, por eso tengo que estudiar derecho para poderme hacer cargo del despacho que ellos han heredado y seguir haciendo honor al apellido. Acá vemos que no hay exploración, sino más bien sigue la tradición familiar. Bien, ahora vamos a ver lo que es la identidad desde Bohuslavsky. Bohuslavsky nos va a mostrar que la identidad es algo que se va construyendo. Él nos dice que cuando un adolescente
pide orientación vocacional, plantea implícitamente que busca algo que lo haga feliz, a través de formulaciones de que quiero realizarme, quiero hacer algo en que me sienta realizado. Esto es lo que viene a buscar el sujeto, algo que lo haga sentir realizado. Él no busca el nombre de una carrera en una orientación. Lo que busca es algo que tiene que ver con la realización personal, con alcanzar la felicidad, con alcanzar esa alegría de vivir. Entonces, un joven que concurre a una orientación vocacional demuestra estar preocupado por su persona con relación al futuro, porque busca ayuda, lo cual indica que en este vínculo con el futuro está comprometiendo al otro que es el orientador. Otro elemento importante en el adolescente es qué hacer y quién ser. Para un adolescente, definir el futuro no es solo definir qué hacer, sino fundamentalmente definir quién ser y al mismo tiempo definir quién no ser. Cuando el adolescente se preocupa solo por el qué hacer, el psicólogo debe restituirle la parte de la realidad que está escamoteada, que está oculta. Tendrá que mostrarle qué forma de ser elige y qué quiere elegir. Cuando se preocupa del cómo ser, entonces el orientador tendrá que mostrarle qué relación tiene el qué hacer concreto con ese modo de ser que él propone asumir. Los verdaderos problemas entonces de la orientación tienen que ver con el realizarse que plantea el adolescente en la consulta. Esto es lo que nos dice Boholavsky. Un llegar a ser vinculándose con los objetos, él nos dice, creándose y creando en la relación con determinados objetos de la realidad externa e interna. Para Boholavsky, esto es una relación de vínculos. El vínculo que el adolescente establece con el futuro, en este vínculo tendremos que diferenciar dos aspectos, según Boholavsky, lo manifiesto y lo no manifiesto. Entre vínculos manifiestos y no manifiestos, dice, podrá producirse una correlación, oposición, contradicción y disociación. Para Boholavsky, los vínculos no manifiestos también comprenden fantasías conscientes e inconscientes. Los vínculos pueden ser actuales, pasados y potenciales. Los primeros son siempre los aspectos manifiestos y los no manifiestos de la relación con el profesional. El psicólogo, centrado en los vínculos actuales, diagnostica los vínculos del pasado y opera sobre los potenciales. Esto es lo que nos propone Boholavsky. Él dice que la persona que elige, que es el adolescente, en la mayoría de los casos está experimentando grandes cambios, continuos, amplios, definitorios. En este momento se encuentra sometido a una crisis y ésta tiene que realizar una tarea importante. Es decir, que en esta crisis el adolescente tiene que definir una ideología religiosa, una ideología ética, es decir, es así que tiene que definir incluso su identidad sexual, una identidad ocupacional. Y estas definiciones tendrá que hacerlo en un momento de crisis. La adolescencia es un periodo de crisis en sí misma, porque está en una etapa de transición, de adaptación, de ajuste. En los cambios involucrados en el tránsito de la infancia a la edad adulta del individuo,
ha de encontrar distintos modos de adaptarse en áreas y niveles diversos y hallará en ese proceso dificultades cuya magnitud determinará si esta adolescencia ha de ser más o menos conflictiva. Esto es lo que nos dice Boholansky. También él afirma que la identidad ocupacional será considerada como algo no dado. Es decir, que la identidad ocupacional no es algo que está ahí, sino como un momento, como un proceso que se haya sometido a las mismas leyes y dificultades que aquel que conduce a lo largo de la identidad personal. Este planteo descarta la idea de que la vocación sea algo dado, un llamado o un destino preestablecido que hay que descubrir. La identidad ocupacional, entonces, es un aspecto de la identidad del sujeto. Parte de un sistema más amplio que la comprende. Es determinada y determinante en la relación con toda la personalidad. Los problemas vocacionales, entonces, tendrán que entenderse como problemas de la personalidad, determinados por fallas, obstáculos o errores de las personas en el logro de la identidad ocupacional. Veamos, la identidad ocupacional entonces es la percepción o la autopercepción a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales. Asimismo, Boholansky nos dice que la identidad ocupacional se desarrolla como un aspecto de la identidad personal. Sus raíces genéticas se asienten básicamente en el esquema corporal y están sujetas desde el nacimiento a la influencia del medio humano. Por esto, la identidad ocupacional, así como la identidad personal, tienen que entenderse como la continua interacción entre factores internos y externos a la persona. Por lo tanto, la identidad ocupacional también tiene que verse como el esquema corporal. Es decir, que tienen que ver con ese esquema corporal, de la misma manera que la identidad personal. Sobre todo porque el espacio de ello está presente en toda la profesión. En toda profesión hay una relación con el objeto y está fuera del espacio propio. Es decir, que nos relacionamos con personas, máquinas, edificios, etcétera, que están fuera de la persona y que pertenecen a un espacio distinto de nosotros mismos, pero con los cuales nos relacionamos a partir de nosotros. Asimismo, Boholansky nos dice que el sentimiento de identidad ocupacional se ha gestado sobre la base de las relaciones con los otros. En esas relaciones, algunos aspectos, dice, merecen una atención particular, como la génesis, por ejemplo, del ideal del yo, como las identificaciones con el grupo familiar, como las identificaciones con el grupo de pares, como las identidades sexuales. Bien, hablemos ahora de este aspecto que hay que prestarle particular atención, que es la génesis del ideal del yo. Boholansky nos va a decir que las relaciones gratificantes o frustrantes con una persona ejecutora de roles sociales, parientes, amigos, otros, o con las que el niño se identifica consciente o inconscientemente, tienden a pautar el tipo de relación con el mundo adulto en términos de ocupaciones. Las ocupaciones, dice este autor, se consideran siempre en relación con la persona que las ejerce. De ahí que las ocupaciones que forman parte del espacio psicológico de una persona nunca gozan de neutralidad afectiva. La frase que formulan los chicos, yo quisiera ser, es siempre un yo quisiera ser como fulano, que posee tales o cuales virtudes y que ha establecido tal o cual relación conmigo.
Así como el ideal del yo se establece sobre la base de identificaciones con adultos significativos, el ideal del yo en términos ocupacionales se establece en términos de relaciones cargadas afectivamente con personas que ejecutan roles ocupacionales. Bien, pasando al otro punto que nos plantea Bogoslawski, que es el de las identificaciones con el grupo familiar, él nos dice que en lo que concierne a los problemas de orientación vocacional deben tenerse en cuenta dos aspectos. Uno, que es la percepción valorativa que tiene el grupo familiar acerca de las ocupaciones. Y la otra, la propia problemática vocacional de los miembros del grupo familiar. El grupo familiar, entonces, se constituye en el grupo de pertenencia y de referencia fundamental. Y dice este autor que es por ello que los valores de este grupo constituyen anclajes significativos en la orientación de la conducta del adolescente. Por otra parte, dice que los grupos del que forma parte el individuo pueden ser, por tanto, para él, de pertenencia o de referencia, e incidir en la conducta no solo en un sentido, sino en ambos. El grupo familiar entonces influye con seguridad en ambos sentidos, en la pertenencia y en la referencia. Entre los distintos grupos de pertenencia y de referencia puede existir coherencia, integración o también contradicciones, oposición o complementación y articulación. Por esta razón, dice este autor, Bogoslawski, no basta conocer la pertenencia del adolescente a tal o cual grupo para entender la génesis de su identidad ocupacional, sino que expresa más bien, la internalización de su percepción de pertenencia, cómo él ha internalizado esta pertenencia a este grupo y cómo ésta se constituye en una referencia. Y el modo en que se inicia sobre el yo la múltiple pertenencia o la referencia. El proceso de relación e internalización de los grupos son mecanismos de identificación. Esto es lo que plantea Bogoslawski. Él también nos va a hablar de lo que es la importancia que tiene la identificación con los pares, es decir, con el grupo de pares. Esta identificación opera, dice, de la misma manera que el grupo familiar. Pero se diferencia de él. Estos grupos de pares se van a diferenciar del grupo familiar porque nunca son tomados como grupo de referencia negativo. El sometimiento a las normas del grupo es mayor y las transgresiones son vividas como generadoras de culpa intensa. Los valores del grupo de pares son a veces mucho más imperativos para el adolescente que los valores del grupo familiar. Todo adolescente se plantea una contradicción entre los valores familiares del grupo familiar y los valores del grupo de padres. Entonces él encuentra contradicciones. Esto nos está hablando de una disociación de su propia identidad, de identificaciones con los grupos a los que no se puede integrar. Por otro lado, Bogoslawski nos va a hablar de las identidades sexuales. Él dice, si bien es cierto que en nuestra sociedad se encaminan hacia la igualdad de oportunidades, ocupaciones, tanto de hombres y de mujeres, es decir, que nuestra sociedad se encamina, ¿no?, a esa igualdad de oportunidades y ocupaciones para hombres y mujeres, no es menos cierto, dice, que las ocupaciones son consideradas como sexualmente neutras. Hay ocupaciones más o menos masculinas o femeninas, y el adolescente integra esta valoración dentro de su identidad ocupacional.
Los patrones culturales en cuanto al rol social del hombre y de la mujer son internalizadas a lo largo de las diferentes etapas por las que va pasando el individuo, cubiertas por la génesis entonces de la identidad ocupacional del adolescente y juegan un papel importante como causales de gustos, intereses, actitudes e inclinaciones. La crisis de identidad en la adolescencia, que es un tema que también trabaja Borlatsky, nos dice que connota generalmente algo así como una ruptura de una forma ya establecida. Bohuslansky nos dice que la crisis tiene que ver con algo que muere y con algo que nace. Es decir, que crisis tiene que ver con la idea de desestructuración y reestructuración de la personalidad. Todo adolescente, nos dice, pasa por una crisis. Es una persona en crisis en la medida en que está reestructurando y reestructurándose tanto su mundo interno como sus relaciones con el mundo exterior. Del resultado de la tolerancia de esta crisis y de los mecanismos empleados para superarla, surgirán formas de relación con su mundo interno y con su mundo externo, cualitativamente distantes de las relaciones mantenidas anteriormente. Para Bohuslansky, la tarea más importante de un orientador vocacional consistirá en ser un buen continente de las crisis adolescentes. Para este autor, la identidad se gesta sobre grupos, procesos de identificación y esquema corporal, y se traduce en una serie de pares antitéticos, es decir, el sentimiento que tiene el sujeto adolescente de quién es él y de quién no es. Acá está el par antitético, ¿no? ¿Quién es uno y quién no es? Luego el otro par antitético, ¿quién quisiera ser y quién no quisiera ser? ¿Quién cree que debe ser y quién cree que no debe ser? ¿Quién puede ser y quién no puede ser? ¿Quién se permite ser y quién no se permite ser? De lo cual, dice este autor, surgirá o no una síntesis. Para Bohuslansky, todo conflicto ante la elección de una manera de ser a través de algo que hacer, es decir, de una ocupación, expresa una no integración de identidades diversas. Todas las dudas del joven respecto de quién quiere ser obedecen a identificaciones que no han sido integradas todavía. Decimos que cuando estas identidades se integran y pierden el carácter defensivo o protector original, el adolescente ha alcanzado una identidad ocupacional. Ahora Bohuslansky nos habla de lo que es la identidad negativa. La identidad negativa, dice, es una interferencia en el logro de la identidad ocupacional. Es el producto de las identificaciones con los aspectos rechazados, fundamentalmente por el grupo familiar. Bohuslansky nos dice, se llama identidad negativa porque es lo contrario de lo que el grupo familiar espera que sea el adolescente. Si el grupo familiar espera que el adolescente siga la tradición familiar, que estudie una carrera importante, larga, de prestigio, que reporte dinero, un adolescente con una identidad negativa podrá hacer valer más los motivos de evitación y por lo tanto no querer estudiar. Realizar esta opción, realizar esta oposición al grupo familiar, convirtiéndose en un pésimo alumno de la carrera y llegará al fracaso para demostrar de ese modo que es lo contrario de lo que los padres quieren que él sea. Bien, esto es lo que nos plantea Bohuslansky.
Ahora vamos a hablar del desarrollo de la identidad desde Bluer. Él nos va a hablar de la vinculación de los individuos con las ocupaciones. Y él dice que esto pasa evolutivamente por 5 etapas. Cada una de ellas ofrece características determinadas y específicas. La primera etapa de las cuales nos habla Bleor es la etapa de crecimiento. En esta etapa, dice, la vocación se extiende hasta los 14 años. Según Zipper, en esta etapa predominan sucesivamente las fantasías, los intereses, las capacidades. Entre los 4 y los 10 años, dice, la vocación está determinada por la fantasía, que expresa necesidades básicas del niño. Entre los 11 y 12 años, el interés pasa a primer plano. Y aquí ya no se habla de necesidades, sino de gustos. Luego, en la etapa de los 13 a los 14 años, los intereses dejan su lugar a las capacidades. Ellas pasan a predominar, pero esto va a ser en función del entrenamiento que ha recibido en la escuela. La escuela primaria es importante porque le brinda la oportunidad de probar cuán hábil es en estos distintos tipos de tareas. En este periodo de crecimiento, el autoconcepto está sentado sobre las bases de la identificación, la autoimagen, la identidad, etc. Luego, Bluer nos va a hablar de lo que es la etapa de exploración. En esta etapa también Super nos dice que entre los 15 a 24 años se extiende esta etapa. El autoconcepto no está centrado solamente en las identificaciones, nos dice, sino predominantemente en el ejercicio de roles. Estamos hablando ya en la etapa de los 15 a los 24 años. En esta etapa, dice, hay una mayor discriminación. También en esta etapa nos habla de 3 momentos: una etapa tentativa, una etapa de transición y una etapa de ensayo. En la etapa de tentativa, que va de los 15 a los 17 años, en que la elección de los roles va a ser ejercida sobre la base de la fantasía. La etapa de transición, según este autor, se da entre los 18 y los 21 años, en la que hay una mayor consideración de la realidad, que permite confrontar las necesidades, los gustos y los intereses con las oportunidades que brinda la realidad. La tercera etapa que nos plantea es la que se extiende de los 22 a los 24 años. En esta, el individuo localiza un área de la realidad, discriminada entre todas las demás. Elige como propia. Entonces, esta área la elige como propia, sobre la cual opera y se relaciona con ella directamente. Esa sería la etapa de la exploración. Luego tenemos la etapa del establecimiento. Esta etapa se extiende entre los 25 y los 44 años y tiene 2 momentos. El primer momento es el de ensayo y el segundo momento el de estabilización. En la etapa del ensayo se supone que hay un cambio de área que implica todas las vicisitudes en cuanto a la elección de campos de trabajo dentro de una misma profesión, es decir, en qué va a trabajar, dónde va a trabajar, cómo, con quién ha de trabajar, en qué área, qué especialización, etc. Entonces es una etapa de ensayo donde va probando todo esto. Luego tenemos la etapa de estabilidad, donde ya se establece y es puramente creativa. Esto es lo que nos plantea Bleur. En síntesis, ya acabando, vamos a ver que la identidad ocupacional es la autopercepción a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales.
También se define la ocupación como el conjunto de expectativas del rol, definido desde la interacción. Es la asunción de roles que puede darse de forma consciente o inconsciente. El rol es ejecutado por una persona que al asumirlo manifiesta poseer identidad ocupacional. Las acciones adoptadas tienen que ver más con las identificaciones. Muchas veces se puede conocer el resultado de una identificación, pero no qué es lo que determina esa identificación. La identidad ocupacional se desarrolla como aspecto de la identidad personal. Esta identidad tiene raíces genéticas desde el esquema corporal, en el nacimiento, pero permeadas por la influencia del medio. Asimismo, vemos que la identidad ocupacional también tiene que ver con el esquema corporal. El sentimiento de identidad ocupacional se gesta sobre la base entonces de las relaciones con los otros. En estas relaciones, los siguientes aspectos que hemos ido viendo son importantes: la génesis del yo, las identificaciones con el grupo familiar, las identificaciones con el grupo de pares, las identificaciones sexuales. Entonces, esto ha de dar lugar a esa identidad ocupacional. Un rol viene a ser entonces la secuencia pautada de acciones aprendidas ejecutadas por una persona en actuaciones de interacción. Toda profesión tiene relación con objetos del afuera, pero con las que nos relacionamos a partir de nosotros mismos. Para terminar, entonces, vemos que la identidad ocupacional se logra cuando la imagen de sí misma que una persona tiene, una persona entrenada en una vocación específica, desarrolla como miembros de esa profesión. Entonces, los comportamientos esperados de la profesión se hallan profundamente inmersos en la identidad de la persona, la cual no es lo mismo que su trabajo o su título. Un trabajo es un trabajo, pero lo que realmente importa es cómo sus colegas evalúan su nivel profesional. Los beneficios derivados de actuar de conformidad con las expectativas del grupo ocupacional incluyen, por ejemplo, el reconocimiento y la aceptación por parte de otros integrantes del grupo. La identidad ocupacional es un fenómeno multidimensional con componentes estructurales, sociales y psicológicos. Bien, con esto habríamos terminado lo que es el tema de la identidad ocupacional. En próximos días estaremos observando otros temas relacionados con la orientación vocacional.